Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Acá me organizo. Bueno, qué lindo ver, ahí saludé el domingo pasado a algunos de ustedes y qué lindo ver nuevas caras, Dios les bendiga. Bueno, quiero tratar de ser lo más breve posible en esta mañana, no quiero empezar mintiendo, pero trataré de ser lo más breve posible. Bueno, por ahí para los que no me conocen, soy la hija del pastor César, estoy hace 15 años, cumplo este año como misionera en una organización, una comunidad misionera que se llama Juventud con una Misión, juntamente con mi esposo, que es argentino, y mis hijos, que son cordobeses. Servimos a tiempo completo en nuestra organización, Jucum, brindando capacitaciones y entrenamientos, ya sea a corto plazo o a largo plazo en el campo misionero. Bien, bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, así como muy brevemente, una reseña de no lo que soy, sino de lo que estoy haciendo. Bien, bueno, quisiera compartirles en esta mañana una palabra y va a ser muy también desde mi corazón y desde mi experiencia y de algo muy fresco, muy reciente que estoy procesando y viviendo con Dios. Y por eso titulé, este mensaje como huérfano o hijo, ¿no? Huérfano o hijo. Y esta respuesta seguramente tú la vas a dar, puede ser rápidamente, ya, o al finalizar. Preferiblemente que lo hagas al finalizar. Porque no sé si les pasa que tenemos ese tipo de reacciones como acción y reacción, las respuestas inmediatas. Como por ejemplo, ¿cómo estás, Checho? ¿Qué respondes? Bien, gracias, ¿no? Tenemos la respuesta inmediata, ¿sí? Ven, ¿y cómo está la familia? Bien, ¿no? Y la familia toda llena de problemas. Y uno, no, Checho, por ejemplo, no, uno re mal, pasando un día terrible, peleado con Andreita, ¿no? Y Checho, no, bien, gracias. No, Checho, yo digo esto porque con que más tengo confianza. Checho va a decir, uy, ¿quién le contó? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque tenemos las respuestas inmediatas, la acción y la reacción, ¿sí? Huérfano o hijo, uy, no, pues suena mejor, hijo, claro. Pues que huérfano, eso no, que eso como suena maluco. Ahora, no quiero ofender a nadie si viene de una historia de orfandad, por favor, no es para ofender a nadie. Así que quiero comenzar haciendo una afirmación bíblica y una proposición de este mensaje, ¿sí? Así que estemos atentos. Dice así: ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Va de vuelta. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Quizás aquí ya podríamos tener la respuesta rápida. Ah, bueno, listo, hijo. ¿Sí? Soy hijo y esa es mi identidad. Ahora mi pregunta sería, ¿vives como hijo o como huérfano? Somos hijos y esa es nuestra identidad. Afirmación bíblica. Venga. Amén. ¿No? Soy hijo y esta es mi verdad bíblica, mi verdad del cielo, mi verdad del reino. Ahora, ¿vivo como un hijo o vivo como un huérfano? Y quiero contarles algo que me pasó el año pasado y por qué vengo meditando acerca de esta palabra y de la identidad de ser hijo o de la identidad de huérfano. Y el año pasado, ya hace un par de años atrás, Dios veníamos teniendo una charla así bien buena con Dios, proponiéndole algunas cosas que yo tenía en mi corazón. Señor, yo tengo el deseo de esto, de hace muchos años y no sé qué, y cuándo es el tiempo, y cuándo tú crees que va a ser, y esto y aquello. Y todo tenía que ver con el estudio. Pero bueno, entre la responsabilidad de tener una comunidad misionera, los hijos, tengo hijos pequeños, tengo un hijo de 3 años y medio y otro de 7, va a cumplir 8 ahora en marzo.
sentía que era como muchísimo. Dije, ¿será, Señor, que sí, que no? Pero Dios me dio el ok, dale, Mafe, vamos a estudiar a la universidad. Y yo decía, ay, tan cucha yo ya como para eso, Señor. Pero siempre fue el deseo. Así que dije, bueno, vamos, de una. Entonces yo entré a la universidad con una palabra de Dios. Dios me había dado una palabra y como dice la palabra de este año, ¿no? El año de escuchar la voz de Dios. Yo tenía la palabra de Dios, Dios me había hablado. Y yo dije, listo, venga acá, voy a esto. Bueno, y Señor, ¿y qué estudiar? Y porque pues uno quiere hacer la voluntad de Dios y no sé qué. Bueno, todo el cuento, ¿no? Quiero hacer la historia larga, corta. Entonces yo empiezo a estudiar y empiezo a hacerlo como yo pensé que tenía que hacerlo. Y casi a mitad de año, finalizando año, el Señor me da una palabra que la voy a compartir más adelante como para finalizar. Y yo no entendía por qué Dios me estaba dando esa palabra, de que yo no estaba prestando atención a sus palabras, de que yo había escuchado su voz, pero yo terminé haciendo a mi forma las cosas, ¿no? Yo tengo la posibilidad de elegir menos materias de las que elegí. Y la verdad que fue un año, el 2021, muy agotador. Yo tengo que viajar 3 horas de ida a la universidad y 3 horas de regreso porque yo vivo fuera de la ciudad, de Córdoba capital. Entonces fueron muchos tiempos de renuncia y de sacrificio por la familia, por el ministerio, por mi matrimonio, por mi propia vida personal, ¿no? Fue como renunciar a mucho. Entonces Dios me da esa palabra que ya la voy a compartir, de que yo había escuchado su voz, repito, ¿no? Pero había como desarrollado lo que Dios me había pedido a mi manera, a mi forma, ¿no? Y acá quiero como hacer hincapié que un hijo no solamente oye o escucha, sino que un hijo obedece. Y esta es una característica del ser hijo, que un hijo escucha y pide consejo. Un hijo no es independiente. ¿Me van siguiendo porque conté mi historia, mi ejemplo y por qué todo esto? Y yo sé que mi identidad es esta, ya no soy esclavo, sino que soy hijo y esto también me vuelve heredero. Sino que ahora el punto era, soy hija, pero estoy haciendo las cosas como a mí me parece. Dirían en Argentina, como se me canta, ¿no? Como se me canta. Entonces, ahí en Gálatas 4, ahí voy a hacer un paréntesis de lo que vengo diciendo, pero en Gálatas 4 del 1 al 7 voy a remarcar la afirmación bíblica. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia a un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Bien, vamos ahí en el 3. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. O sea, lo está hablando en tiempo pasado. Así también nosotros, cuando éramos menores, ¿no?, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Y recuerdo el domingo pasado, para los que estaban, mi papá hablaba acerca de madurez, como de la adultez, ¿no? Esta madurez que nos permite la adultez espiritual, ¿no? Entonces ahí, ojo, atentos, ¿no? Si esto es para ti un antes, o un presente o un futuro. Pero cuando se cumplió el plazo, ¿sí? Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, o sea, ya pasó, nacido de la mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que andaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Acá hago un paréntesis. No sé si ustedes saben, yo de verdad que no tengo mucho conocimiento de esto, pero en un contexto judío, esto es como lo único que sé. En un contexto judío,
cuando tú eres hijo, por ejemplo, mis hijos tienen gran valor para el padre, pero cuando el padre judío adopta a un hijo, este tiene más valor, sus bienes son irrevocables, sus dones son irrevocables, a diferencia del hijo de sangre. Tremendo. ¿Se entendió? El hijo adoptado en un contexto judío tiene mucho más valor, más peso. La herencia sí o sí se le va a dar a este hijo adoptado que al hijo de sangre. Y me encanta porque la Biblia nos llama a nosotros como estos hijos adoptados. O sea, a mí me surgen las preguntas. O sea que está el Señor, Dios nos está diciendo que Él nos está dando un valor mayor que a Jesús. Yo hago esa pregunta. Por ahí puede remover un poco nuestro pensamiento, pero es bueno. Porque es su hijo, pero a nosotros nos llama hijos adoptados. Y fue escrita la Biblia en un contexto judío. No te quiero revolver mucho, pero yo tiro preguntas para que después pensemos juntos si es posible. Entonces dice, ¿no? Para que nosotros fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya no son hijos, ¿no? Perdón, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. O sea, ya está en nosotros, ¿sí? Ya nosotros tenemos un espíritu en nuestro interior que clama, Abba, Padre. O sea, el Señor nos adopta como hijos y encima como que nos regala el espíritu de sentirnos hijos. ¡Wow! No solamente nos dice, eres hijo, sino que espérate, te voy a hacer sentir todo de adentro para que tú te creas un hijo, ¿no? Entonces, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, nuevamente la proposición, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero, ¿no? Entonces me gustaría, para seguir avanzando, a dar algunas características como un paralelismo de lo que es un hijo y un huérfano. ¿Bien? Entonces, un hijo tiene identidad. Un hijo sabe de dónde viene y eso le da identidad. Él sabe quién es, no por lo que hace, sino por lo que es. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Es importante, porque a veces nos identificamos por lo que hacemos y no por lo que somos. Y lo que hacemos no hace quienes somos. ¿Sí? Entonces, un hijo tiene identidad. Un hijo se siente seguro, se siente protegido, sabe a dónde correr, a dónde acudir. Entonces, hay una seguridad, hay una confianza. Tiene un lugar seguro, un escondite a donde poder refugiarse, ¿no? Un hijo tiene pertenencia. Pertenezco a un lugar, pertenezco a una familia, pertenezco a un padre, pertenezco a una madre, pertenezco a los Briceño, ¿sí? Un hijo tiene pertenencia. Un hijo tiene confianza porque ha habido una figura de autoridad, un padre, una madre, que han impartido confianza, que han impartido seguridad, pertenencia. Vuelvo a hacer como hincapié en todos estos sinónimos. Un hijo tiene dependencia, ¿sí? Dependencia, una sana dependencia. Aclaro con ese sana en mayúscula, negrita, ¿no? Sí, es una sana dependencia, no dependencia. ¿Qué quiere decir? O una interdependencia, voy a corregir. Una sana interdependencia. Aquí hay una relación de ida y vuelta, ¿sí? Y eso tiene un hijo. Puede, como decimos nosotros en Jucum, co-crear, crear junto con el Padre, ¿no? Crear junto con el Padre. Un hijo tiene certeza, sabe como esta misma seguridad, tiene certeza, yo sé de dónde vengo. Y saber de dónde vengo también me da la capacidad de saber hacia dónde voy, porque viene con esa identidad, ¿sí? Y un hijo, por último, como característica que quizás ustedes pueden encontrar muchas más, es heredero, tiene herencia,
tiene riqueza, no solamente material, sino muchísimo más en pensamientos, en sabiduría, ¿no? Tiene riqueza, tiene herencia. Pero por otro lado, la contraparte, tenemos al huérfano, ¿sí? ¿Y cuáles son algunas características que destaqué del huérfano? ¿Sí? Bueno, la primera es la inseguridad, ¿sí? Saber de dónde viene, no sabe si realmente es bueno en lo que hace, no sabe si es bueno en sus dones, cree que otros son mejores que él porque no hubo alguien que le afirmara y le dijo, bien, eres mi hijo amado y estoy complacido contigo, ¿no? Entonces hay una gran inseguridad. Por otro lado, temores, como decía ahora, ¿no? Estos temores de no saber quién es y hacia dónde va, no hubo una afirmación, hay temor. Y otra característica muy fuerte en el huérfano o en el espíritu de orfandad tiene que ver con que este espíritu o esta persona que se siente huérfana actúa en sus propias fuerzas. Es una persona que no tiene la capacidad de interdepender con otra porque se siente solo. Aunque haya gente, cree que él es como autosuficiente, independiente. No tengo a nadie que preguntarle o decirle, ¿no? Entonces empieza a protegerse, como a rodearse de un mecanismo de defensa en donde yo lo hago solo porque la vida me tocó así, ¿no? Esto fue lo que me tocó y así tengo que hacerlo. Entonces, el huérfano actúa en sus propias fuerzas, ¿sí? Es autosuficiente porque no tiene alguien que lo defienda o que provea, tiene que valerse por sí mismo. ¡Wow! ¿No? Tremendo. Cuando yo pensaba en estas características, pensaba un poquito en mí y en cómo he actuado, ¿sí? Y soy hija, y tengo mis padres, y soy hija de Dios, pero me vi accionando de esta manera. Mi accionar no responde a quién soy, pero sí como acciono me da un indicio de que hay algo que no está siendo coherente en mi vida, porque si yo sé que soy hijo, pero actúo como un huérfano, es como el que dice, no, pues es que yo soy una vieja y usa pañales. Uno dice, tan rebúlico, decía yo cuando chiquita, tan rebúlico, ¿no? Tan ridículo. Es ridículo ver a alguien que diga, tengo 40 años y uso pañales, ¿no? Es ridículo. Entonces, algo así pasa cuando yo soy hijo, y esa es mi identidad, pero actúo como un huérfano. Jesús no decía rebúlico, ¿sí? Jesús le decía hipócritas. ¡Wow! Pero no quiero darle palo a nadie ni nada porque yo no vine a eso, ¿no? A mí, el Señor me corrigió a mí y bueno, yo les comparto mi testimonio y si Dios nos habla, que la verdad nos haga libres. Bien, entonces una persona huérfana también tiene falta de identidad, ¿sí? Porque no conoce de dónde viene. Entonces hay una incertidumbre en su identidad. ¿Será que sí? ¿Será que no? Está inseguro e inestable en su identidad. Y también tiene una falta de pertenencia y esto le hace sentirse como un sapo de otro pozo, ¿no? Es como esta gente que lucha con este espíritu de orfandad. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque a veces nosotros tenemos términos eclesiásticos como estoy luchando, ¿no? Estoy luchando con el orgullo, estoy luchando con la crítica, estoy luchando con, no sé, con la mentira, ¿no? Entonces, como yo hago preguntas así retóricas, mi pregunta es, ¿será que nosotros luchamos con esas cosas? ¿O ya nosotros hemos hecho de estas cosas un estilo de vida? Y hay una gran diferencia en que yo luche contra la crítica a que la crítica sea mi estilo de vida. Entonces son estas preguntas que nos hacen quizás reflexionar, pensar, ponernos a
meditar y a hacer una introspección de cómo estamos viviendo las verdades de Dios en nosotros. Señor, ¿realmente yo estoy luchando? Porque luchando como que suena bien. Uy, acá tengo la Rambo, ¿no? Y pareciera que fuese como ameno escuchar esto. Estoy luchando, bien, pero luchando. Luchando, yo me imagino a alguien de verdad dándola toda, berraquito, peleándola. Satanás, me estás mintiendo, pero mi verdad es que yo soy hijo, ya no soy esclavo, y ahí te peleo. Y no decir, sí, pues yo, bueno, ya, vencido, pobrecito de mí, la víctima, ¿no? Entonces, estas personas que luchan o que tienen un estilo de vida de orfandad no encuentran pertenencia. Y sus acciones se ven, o sea, se evidencian porque son los que, con la familia no me siento cómodo, con la iglesia tampoco, con, no sé, con los amigos tampoco, con los vecinos tampoco. Se siente sapo de otro pozo. Y eso hace el espíritu de orfandad. O lo luchas o es tu estilo de vida. ¿Sí? Sigamos. ¿Me van siguiendo? Vamos todavía. Veamos un ejemplo bíblico, que esta fue la palabra que Dios me habló el año pasado. Yo toda contenta con mi lonchera en la universidad, no sé cuántos, hice más, ¿no? Y Dios me da esta palabra y yo convencida, y esto quiero hacer como hincapié, convencida de que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque esto ya lo venimos charlando con Dios hace muchos años, y era el tiempo que Dios me había marcado, es ahora, Mafe, es ahora, ¿no? Antes me sentía como más valiente para tomar el paso, pero ahora yo dije, hijos, ministerio, yacucha, ay no, y ahí ya me dio temor, ¿no? Y ahí cuando Dios me habló de tomar este paso de la universidad y todo, fue como muy lindo, todo muy nuevo, muchos procesos de vencer temores, de darme cuenta también de potenciales. Fue un proceso y está siendo un proceso muy lindo, conocer gente, valorar de otra manera también. Y esto es como algo muy personal, pero lo comparto como ver al no creyente de otra manera y aprender otra forma de evangelismo, ¿no? Para mí fue como, esto no es como un evangelismo de paracaídas, como decimos nosotros en la misión, ¿no? Como donde caiga le digo, venga, Jesús lo ama. No. Esto es como un trabajo más de evangelismo y discipulado, ¿no? Evangelismo y discipulado. Y no es como voy al choque, sino, bueno, son otras cosas, procesos muy lindos, muy buenos de parte del Señor. Así que les dejo este motivo de oración también, ¿sí? Oren para que Dios me ayude en todo el proceso y que pueda seguir escuchándole y obedeciéndole a Él, a ser hija. Bien, entonces veamos un ejemplo bíblico, les decía. Está en 1 Samuel 15, del 1 al 9, y vamos a tocar por ahí otros versículos del 17 y así sucesivamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? Listo. Bien, entonces me gustaría, yo no puedo tomar toda la historia porque es muy larga, pero sí les dejo la tarea de que puedan leer la historia y prestarle atención a los detalles. Es más, esta historia, ¿sí? O este ejemplo bíblico que voy a tomar ahora, habla de prestar atención. Entonces, cuando Dios me habla, ¿qué pasa, papi? Tranquilo. Cuando Dios me habla de entrar a la universidad y todo, y los 6 meses o casi finalizando ya el primer año, me da esta palabra, ¿sí? De 1 Samuel. Entonces yo conozco la historia y yo dije, pero ¿qué será? ¿Será que Dios me va a pedir que vaya? Los amalecitas son los de la universidad, ¿no? Ay, tengo que ir a matarlos con el Espíritu Santo, ¿no? Y toda religiosa. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando empecé a leerlo más detenidamente, sin menos y con menos religiosidad, ahí en el primer versículo fue para mí como
el tate quieto a la religiosidad. Dice así: un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Vamos, así que pon atención al mensaje del Señor, ¿no? Y ahí fue mi tate quieto, mi frenada en seco, me frenó con freno de mano. Iba en quinta y me frenó en seco. Pon atención. Y yo me pregunté y dije: Señor, ¿qué no estoy prestando atención? Y ¿saben qué, iglesia? Como es nuestro, y yo digo nuestro, que yo también siempre le pregunto: papi, ¿cuál es? O mi papá me comparte cuál es la visión, el versículo de este año para la iglesia. Entonces yo voy acá mamando de un lado y del otro diferentes palabras. Y mi papá me comparte, ¿no?, que la de Apocalipsis, y como con estos 3 pilares, ¿no? Pero por sobre todo, escuchar la voz de Dios. Y saben que en nuestra misión, los lemas, el eslogan de las escuelas de discipulado, de los entrenamientos que nosotros brindamos, es conocer a Dios y hacerlo conocido. Y una de las grandes frases que escuchamos constantemente en Jucum y quizás dentro de la iglesia también es escuchar a Dios, porque es de lo que nos da identidad, es de donde partimos a tomar decisiones, es quienes somos, lo que vamos a hacer, o sea, es la base de todo, escuchar la voz de Dios. Entonces, para mí, yo no estaba mal o yo no estaba actuando de manera errada porque yo estaba escuchando a Dios. Pero qué peligro, porque Dios nunca va a dejar de ser, porque nos adoptó como hijos y ya no somos esclavos. Entonces nos va a hablar, ¿no? Nos habla, pero el punto es: ¿estoy prestando atención a su mensaje o solo me conformo con oírle? Y eso fue lo que Dios me confrontó. Me estás escuchando, pero no me estás prestando atención. Sigamos, dice así el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Vamos a refrescar un poco la memoria por si no nos acordamos, ¿no? Dice, no dejaron pasar cuando el pueblo salía de Egipto, ahí quedé, ¿no? Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tengas compasión. Cuando ustedes escuchan esto, está ahí, ¿no? Destruye por completo todo lo que les pertenece, no les tengas compasión. Mateo, por ejemplo, tú lees esto y ¿qué piensas? Que destruye todo por completo y no les tengas compasión. Pero no le des como una connotación. ¿Qué crees que significa? Sino, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Que destruyas todo, que no dejes nada. ¿Sí? Destruye todo, o sea, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? Es una orden clara. Destruye todo, no tengas compasión. Con esto uno dice, claro, todo, dice Esperancita. Con esto uno dice, pues ya sé qué tengo que hacer, ¿sí o no? Pero encima la instrucción sigue siendo cada vez más clara. Mátalos a todos, o sea, destruir todo y matarlos a todos no sería redundante. Está diciendo prácticamente lo mismo. Mátalos, destruye todo, pues para mí. Pero bueno, y el Señor dice, mátalos a todos, y encima empieza a darle especificaciones. Hombres y mujeres, niños y recién nacidos. Y no se queda ahí, sino que dice, venga papi, es que usted es terquito, entonces vea, también los toros, las ovejas, los camellos y los asnos. O sea, como decía al principio, destruye todo, todo. Y fuera del hecho, le dice, Saúl reunió, bueno, y también ahí, a ver si me pasó.
Espérame. Entonces dice, Saúl reunió al ejército y les pasó revista en Tel-Allín. Eran 200 soldados de infantería, más de 10,000 soldados en Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amelec y tendió una emboscada en el barranco. Bueno, los kenitas que estaban ahí con los amalecitas se apartaron, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas. Así que no quiero destruirlos. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Bueno, dice ahí, Saúl atacó a los amalecitas desde Jávila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto, y Agad, rey de Amelec, vamos aquí, atentos, y Agad, rey de Amelec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agad, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas. ¿Vamos acá? ¿Me van siguiendo? Vamos. Las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Perdón, Mateo, ¿qué fue lo que dijo el Señor al principio? Vamos, Mateo, está atento, prestando atención a los detalles. ¿Sí? Destruye todo. Pero este man dijo, no, venga, es que estos amalecitas eran como ricachones, tenían buena plata, entonces nos llevamos las vaquitas, los terneritos, los toritos, un asado, y un asado argentino que es tan bueno, ¿no? Nos hacemos un asado con esto y encima nos llevamos todas las cosas de valor, ¿no? Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no les servía. Wow, cuando yo leía esto, yo decía, me vino una convicción de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Y decir, Señor, perdón, porque yo me alegré de escucharte, me alegré de verdad, me alegré mucho de escuchar a Dios. Creo que a todos nos pasa lo mismo, escuchamos la voz de Dios y esto nos llena el corazón, ¿no? Y la vida y los pensamientos, todo. Dios nos enseña a pensar, a sentir, a vivir, a todo, escuchando su voz. Entonces, cuando yo empecé a leer todo esto, yo dije, Señor, perdón, porque aún haciendo algo bueno, que es buscar tu dirección y escuchar tu voz, yo fui re Saúl y lo hice como a mí se me cantó. Ya saben esa palabra en Argentina. Como a mí se me dio la voluntad, ¿no? Entonces, quiero que podamos meditar un poco en esta historia juntos y podamos examinarnos y conectarlo con lo que decía al principio. ¿Huérfano o hijo? Ok, bíblicamente ya tengo el conocimiento de que soy hijo, pero que esto no me pase como a Job, de a oídas te había oído. No, que no sea un de a oídas, sí, como es diferente el saber que conocer. Yo sé algo, sí, yo sé que eso es una chaqueta negra, yo lo sé, pero a conocerla, es una chaqueta negra y encima es de buena calidad, sí, huele bueno, ¿no? Está puesto en un cuerpazo, ¿no? Entonces, es diferente ese conocer cuando yo tengo la experiencia, ¿sí? Entonces, que nosotros conozcamos, no solo sepamos que somos hijos y que ya no somos esclavos, conocer diferente a saber, ¿sí? Entonces, yo sabía que yo estaba escuchando a Dios, estaba certera, tenía convicción de lo que Dios me estaba hablando, pero yo quería ser una hija escuchando a Dios, ¿sí? Pero una huérfana en cómo iba a tomar las decisiones. ¿Me van siguiendo? Entonces, aquí quiero animarte a que medites lo que Dios te ha pedido en este año. Este es el año de escuchar la voz de Dios, pero ¿queremos solo escuchar la voz de Dios? Sí, claro, pero ¿sola la voz de Dios escucharla? No, yo no quiero ser un Saúl escuchando a Dios, más bien, ¿sí? Yo no quiero ser un Saúl escuchando a Dios. Y como decía al principio, pon atención
al mensaje del Señor. ¿Sí? Pon atención, la dirección de Dios es clara. Dios no te va a decir solamente ve para allá y no te diga el cómo. ¿Sí? Y ahí es este ser hijo. Creemos juntos, Señor. No que solamente tú me digas lo que tengo que hacer, sino creemos juntos. Porque cuando yo también sé quién soy, entonces yo puedo ejecutar. Yo puedo ejecutar. He visto muchas iglesias frustradas con la predicación del evangelio porque está enfocada en el hacer y no en el ser. Muchas iglesias frustradas después de como post pandemia, ¿sí? Con muchas cosas, específicamente con la evangelización, porque quieren hacer y no ser, ¿sí? Somos hijos, ya no esclavos, ¿sí? Y como hijos, y desde mi identidad de hijo, ahí actúo, porque no me va a dar valor lo que hago, sino porque ya lo tengo, ya tengo el valor de que soy hijo, ¿sí? Ya tengo el valor, no me lo va a dar lo que hago. Así que, ojo, lo que hacemos, eso no somos, simplemente es algo más, ¿sí? Bien, entonces yo podría como suponer, intuir que hay un mensaje casi implícito en esta historia. Es que Saúl pasó de ser un huérfano a un hijo. ¿Por qué digo esto? Ahí en el versículo 17 dice, entonces Samuel, cuando Samuel se entera, ay, hijo de madre, ahí que sí se armó, ¿no? Porque el Señor se enoja, no sé si se enoja, me retracto, el Señor le duele, porque uno piensa enojo y uno ya tiene la connotación negativa, pero había dolor en el corazón de Dios por cómo accionó Saúl, ¿sí? Entonces, dice, leamos el 10 y 11, dice, la palabra del Señor vino a Samuel y dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. ¿Se arrepentía de Saúl y de quién era? No, de lo que él estaba haciendo, ¿sí? De su rol, de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel, el que se alteró fue Samuel, ¿sí? Que pasó la noche clamando al Señor. Entonces vamos ahí al 17. Entonces Samuel le dijo, no es cierto, miren por qué digo que Samuel pasó de ser huérfano a hijo. No es cierto que antes te creías, no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. O sea, él se sentía un huérfano, que no tenía nada, no tenía un lugar de donde pertenecer. Y Dios le dio un lugar donde pertenecer, ¿no? Dice, ¿no fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. La instrucción era clara, pero él era un hijo que actuaba como huérfano. ¿Luchaba o tenía un estilo de vida? Ahí ya no sabremos. Pero para que pensemos nosotros, ¿no? Y otra cosa que pensaba cuando leía esta historia de Primera de Samuel es en quizás una palabra dos palabras que no se mencionan mucho, pero que están en el diario vivir, son el pan de cada día, ¿no? Samuel tenía una doble moral. Y veamos ahí en el versículo 24, ¿sí? Dice, he pecado, admitió Saúl. Ahora, les cuento que para refrescar un poquito, Saúl no admitió fácilmente su pecado. O sea, acá dice he pecado, admitió Saúl, pero después de una y de otra insistencia de Samuel, diciéndole, hermano, pecó, dese cuenta, y Dios se arrepintió de hacerlo rey, ¿sí? Y él nada, cerrado, terco, y yo la verdad que no sé si es que se hacía el tonto o quería como justificar la situación, porque uno puede pensar, suponer muchas cosas, ¿no?
o se hacía, o era, o estaba justificando su pecado, o realmente era tan inocente y no se dio cuenta que hizo mal, porque también uno necesita pensar bien de la situación, no solamente decir, ay, tan bobo se va a hacer acá, ay, mientras yo ya voy, ¿qué? Mientras usted ya va, yo ya vengo. No, sin esas cosas, ¿no? Podemos pensar también que, o inferir que probablemente él no se dio cuenta. Vamos a decir, no, vamos a darle buena letra al pobre Saúl. Entonces, ahí en el versículo 24 dice, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Y vean, aquí porque yo digo, él dice, reconoce que pecó, pero hay un pero. No dice acá la Biblia pero que él haya dicho, los soldados me intimidaron, hermano, todo lo que usted hizo al principio, he pecado, metió la pata. Es como, perdón, te pido perdón porque te lastimé, pero lo que pasa es que tú también eres agresivo. ¿Para qué? Borró con las patas todo lo que hizo al principio. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, acá el tipo dice, sí, he pecado, admitió, le fallé a Dios, fallé a tus instrucciones, pero los soldados me intimidaron y les hice caso. Había una doble moral, porque él sabía qué tenía que hacer y cuál era la instrucción de Dios, pero decidió hacerle caso a los soldados. Había una doble moral. Y para mí este punto de la doble moral fue de mucha confrontación, en el sentido de que yo puedo conformarme y, no sé si conformarme, pero quizás decir, escuchar la voz de Dios es una zona de confort, ¿sí? Es una zona de confort. Pero que yo haga las cosas a mi manera me hace vivir en una doble moral. Y muchos de nosotros, desafortunadamente, y los voy a meter en nosotros, ¿sí? Por si alguno se sintió identificado, hemos actuado en doble moral. Y a veces hasta hay pecados de doble moral culturales, familiares. No nos damos cuenta. Y solo el Espíritu Santo es el que nos lo revela. ¿Sí? Entonces, no solamente que Saúl tenía un espíritu de orfandad muy pesado, muy grosso, muy fuerte, sino que también el tipo tenía doble moral. O sea, le tocó bien duro. Pero también en esas preguntas que yo me hago, digo, pero Dios no era ajeno a eso. ¿Acaso Dios decía, ay, doble moral, ay, Saúl, ¿dónde usted la tenía escondida? Que yo no la vi. Dios sabía que Saúl tenía temor de hombres. Dios lo sabía y aún así lo hizo rey de Israel, de su pueblo amado, Israel. Tremendo. Entonces, ya para cerrar, ¿eres hijo o huérfano? Hijo. ¿Y el resto? Hijo. ¿Y el resto? ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Hija. ¿Y cómo actúas? ¿Como hija? ¿Como hijo? ¿O como huérfano? Esa sí dejémosla para los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Sí? Esa sí dejémosla para pensar, para meditar. No respondiendo rápido. ¿Qué hubo, Checho? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias. No respondamos rápido. Seamos ahí. Pon atención al mensaje del Señor. No seas religioso, carancho. El religioso responde así, rápido, porque es que ya la tiene toda resuelta en la vida. Pero yo que soy hijo, a ver, Señor, desde mi identidad, yo tengo doble moral, Jesús. Y si Dios me dice que sí, pues tampoco es que, ay, se acabó el mundo, ¿no? Pues sería una raya más al tigre porque una cosita más que tenga, ¿no? De tantas. Señor, tengo doble moral. ¿Cómo hago para no caminar en este viejo hábito? Porque son o estilos de vida o luchas. Yo prefiero luchar. Prefiero lucharla. Y que Dios también, su Espíritu Santo que me enseña todas las cosas, me enseña cómo luchar. ¿No? Entonces,
Seguramente que la decisión que tú quieres tomar hoy es, Señor, yo quiero ser hijo y actuar como uno. ¿Sí? Porque ese es nuestro deseo del corazón. Y seguramente por eso también estamos acá, porque queremos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y también es mi deseo. Pero evidentemente, sí, no podemos ser hijos y actuar como unos huérfanos con doble moral. O somos hijos o somos huérfanos. Hay un pastor amigo ahí en Jucum que dice, si vamos a pecar, pequemos bien, ¿no? Si la vamos a hacer mal, la hacemos mal, pero si la vamos a hacer bien, la hacemos bien. Con doble moral, no. Cabos sueltos, no. Y como dice la palabra, y cierro con esto, en Santiago 3:11, de una fuente no puede brotar dos tipos de agua. O eres hijo o eres huérfano. No somos hijos actuando como huérfanos. Somos hijos que viven, creen, piensan, hablan, actúan y sienten como hijos. Amén. Así que te voy a invitar a ponerte de pie y que tú puedas tomar una decisión en tu corazón con firmeza, como hablaba mi papá el domingo pasado, con fe y convicción, ¿sí? Porque para tener una identidad de hijo necesito fe y necesito convicción de que soy un hijo aunque no me sienta, porque esa es otra batalla. Esa es para otro domingo que mi papá me invite, ¿no? ¿Qué soy y cómo me siento? Y esa es la batalla a veces que tenemos los cristianos. Pero como me siento no representa lo que soy, entonces necesito ir a la fuente, quién soy y no cómo me siento. Amén. Soy un hijo pero me siento un huérfano. Bueno, orfandad, lucho, porque soy hijo y esa es mi fuente. Así que te invito a que ahí en tu lugar, tú, si el Señor te habló, te mostró, te sentiste un Saúl igual que yo, tomando decisiones fuera de Dios, o escuchando la voz de Dios y creyendo que eso era el todo, que puedas tomar una decisión hoy, pero no de boca para afuera, sino desde la vulnerabilidad de tu corazón también a ser enseñable. Jesús, quiero que me enseñes a ser hijo, porque vengo roto también con una figura de autoridad que no me enseñó a ser hijo. Pero el Espíritu Santo que vive en mí y en ti nos enseña todas las cosas. Espíritu Santo, en esta mañana te damos